Muy buenos días, queridos hermanos. Quiero agradecer por esta oportunidad que me dan de poder compartirles la palabra de Dios. Mi nombre es Daniel Araujo, soy pastor de la Iglesia Bautista de Alto Selva Alegre en Arequipa. Y gracias una vez más por compartirles lo que dice la palabra de Dios. El tema en esta oportunidad es completos en Cristo. Y habla el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo del 6 al 10, y dice la palabra de Dios: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces, aquí a la palabra de Dios, para entender primeramente bien, está hablando el líder de esta congregación, era Epafras. Epafras en una oportunidad fue a Éfeso y escuchó el mensaje del Evangelio de Jesucristo a través del apóstol Pablo. Él recibió a Cristo con todo su corazón, se entregó a Cristo y él escuchó un evangelio realmente que es completo, que da la salvación y la vida eterna, ¿no? Ese es el evangelio completo. Y él estaba tan alegre, feliz seguramente, como cuando uno tiene esa experiencia de entregar su vida a Cristo previamente haber recibido, confesado sus pecados. Él volvió a Colosas. Entonces estaba tan animado y motivado que juntó un grupo de personas para hablar de lo que él había encontrado. Entonces se reunieron en la casa de Filemón. Es una aldea pequeña, pero él tuvo la intención de reunirnos y hablarles de Cristo. Y está hablando aquí la palabra de Dios cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los creyentes de Colosas. Decía algunas cosas muy importantes para considerar. ¿Por qué hablamos de ser completos en Cristo? Hay malas ideas, malas enseñanzas en cuanto de que Cristo no dio la salvación completa y por lo tanto hay que buscar ciertas cosas para poder completar. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Entonces tenemos que andar en la vida cristiana. La única manera, nuestro diario andar nos va a dar firmeza, estabilidad, conocimiento de que realmente la salvación es completo. Ya no hay necesidad de agregar nada. Pero el versículo 7 dice la manera como debemos de andar. Primeramente, arraigados. Arraigados, ¿qué quiere decir la palabra? Sabemos, hermanos, enraizados. Una raíz firme, estable. Y luego dice, cuando ya está la base, el fundamento, y sobreedificados en Él, en Cristo. Cristo la base, el Evangelio, su muerte en la cruz fue completa, y luego nosotros somos edificados encima de Él, como un edificio, que es la palabra compara con el cuerpo de Cristo. Entonces dice, y confirmados en la fe. ¿Qué es confirmado? La palabra confirmar significa consolidar, o sea, consolidado, algo básico y fuerte, unido a Cristo, con Cristo, y siga adelante la vida cristiana. Entonces, muy importante. ¿Por qué? Porque de esa manera él había sido enseñado, Epafras, él compartió, y apóstol Pablo, a través de esta carta, confirma realmente lo que ellos creían. Entonces, muy importante, dice, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. La manera de dar gratitud a Dios es cuando entendemos que realmente la salvación es grande, maravillosa, algo muy, 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 muy importante que solamente en Cristo hemos podido encontrar. Versículo 8, ahora dice, mirad, es una palabra enfática, mira, observa atentamente, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo.
tenemos que estar atentos, mirando siempre esa salvación tan grande que Dios nos ha dado, que tenemos que no escuchar, enseñar a no escuchar otros argumentos. Cuando habla aquí, dice, mirad que nadie os engañe. La palabra engañar en el griego quiere decir secuestrar para hacerle un esclavo. Entonces tenemos, y esta palabra también, que nadie os engañe, indica escapar, salir para no ser atrapados. Mucho cuidado con la iglesia a veces está escuchando otras ideas, otras filosofías, otras tradiciones y costumbres que los atrapa. Recuerde, la salvación es completa. Entonces, eso es lo que tenemos el encargo de nuestro Dios de poder compartir a los demás. Primeramente, obviamente, como líderes, como pastores, como guías, tenemos que entender que la salvación es completa y no hay necesidad de agregar algo más para la salvación. Entonces está diciendo aquí que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué quiere decir? Pensamientos, ideas de los hombres, de las personas que tratan de desviar de la salvación o del camino en el cual debemos de andar. Finalmente dice este versículo 8, según la tradición de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según el Cristo. Recuerda, el Señor Jesucristo dijo que por vuestras costumbres y tradiciones han invalidado la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, al respecto, ¿ya? Para que podamos estar firmes. Nada del mundo, rudimentos del mundo, cosas básicas, cosas que empieza poco a poco y añadir, agregar. Pero la palabra de Dios dice algo muy interesante. Versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Ah? Él es Dios completo, todopoderoso. Entonces tenemos que permanecer en Cristo. Y el versículo 10 dice, porque en Él habita corporalmente, el 10, y vosotros estáis completos, dice Dios, dice la palabra de Dios. Dice el autor de esta carta, el apóstol Pablo, un gran siervo de Dios. Entonces dice, estamos completos. ¿Qué más necesitamos? No necesitamos absolutamente nada. Y vosotros estáis completos en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Cuál es el problema? Hoy en día Pablo estaba en contra de la idea de que todavía falta añadir algo para la salvación. Y la palabra de Dios obviamente nos está diciendo que ya estamos completos. Entonces la gente que tiene estas ideas equivocadas de que todavía a la salvación hay que añadir algo, están pensando que no es completo. La obra de Cristo en la cruz no es completo. Y por lo tanto, ¿qué están haciendo? Ellos, cosas equivocadas. Recuerde, lo que hizo Cristo es completo. Primero, dice más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, completo, tal como dice Dios. ¿Y dónde se va un hijo de Dios cuando muere? Al cielo, donde está Dios. Habla la palabra también de la vida eterna, que no tiene término, vida eterna, que hemos sido limpiados, que hemos sido perdonados, hemos sido justificados de nuestros pecados, hemos sido santificados, somos una nueva criatura, cuando uno se entrega a Cristo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, y nos ha glorificado. O sea, ya está nuestro espacio, nuestro lugar allá en el cielo, el día que seamos llevados, glorificados. Entonces habla de una salvación completa, mientras que los que no creen eso están buscando ciertas experiencias, mayormente experiencias emocionales, como el bautismo del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo, movimientos de su cuerpo, vómitos, lloriqueos, risas, etc. Todas estas cosas, la salvación ha sido una vez y para siempre. Y hermanos, recomienda la palabra de Dios, mirad que nadie os engañe
porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, completó y su palabra fue, consumado es. Él dio una salvación completa. No necesitamos absolutamente nada más. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias por este tiempo, la oportunidad que me han dado y bendiciones. La palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. Dios les bendiga. Gracias, hermanos.